amigos, amigas, comenzando un programa más de Diálogo Franco, lunes 19 de abril del 2021, en plena pandemia, en el pic probablemente alto, en la meseta que nunca hubiésemos querido tener, pero que infelizmente está mostrando por la cantidad de pacientes internados, por el número de pacientes en terapia y lamentablemente por el número de difuntos que tenemos todos los días, una situación lamentable. Por supuesto, tenemos que tocar otros temas que son de interés para el país, además del tema COVID, que está siempre muy desarrollado en los noticieros de C9N. Vamos a hablar hoy de las elecciones. Hay incertidumbre, hay duda, se hacen, no se hacen las elecciones. Tenemos antecedentes en otros países de la región. Hace poco hubieron elecciones en Perú, en Ecuador, en Bolivia. Este semestre tienen que haber elecciones en Argentina, hubieron elecciones en los Estados Unidos. Y acá en el país hay un movimiento que quieren postergar las elecciones. Recordamos que estas elecciones ya fueron postergadas por un año. Los actuales intendentes y concejales fenecieron, terminaron su mandato y ahora están, diríamos, en tiempo de descuento por una autorización del Congreso y ahora pretenden aparentemente volver a derivar a otra fecha estas elecciones. En un país serio, en un país democrático, lo único que nunca se puede dejar de hacer es cumplir los plazos electorales. Y convocamos para hoy al licenciado Luis Alberto Mauro. Él es exparlamentario, periodista, hombre avesado, asesor general del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Doctor Luis Alberto Mauro, buenas noches. Muy buenas noches, un placer acompañarte esta noche. Vamos a aprender mutuamente porque a veces lo más importante se dice fuera de cámara que cuando estamos en cámara. Yo estaba recibiendo una lección política acá de Federico, así que algunas cosas a lo mejor podemos hacer llegar más allá. Y nos acompaña también el ingeniero Fausto von Streber. Él es asesor informático de la justicia electoral. Vamos a tener estas máquinas de votación, repito, máquinas de votación, no son urnas electrónicas, son verdaderas máquinas que tienen un software, una computadora, cómo se va a votar, de qué manera esta máquina puede ayudar también a evitar la pérdida de tiempo que se da con las papeletas, uso de bolígrafo y otra serie de contagios. Así que esperemos que sea un programa ameno y sobre todo que la audiencia nos pueda seguir a través de las plataformas digitales del canal y por supuesto a través de C9N en todo el país. Licenciado Luis Alberto Mauro, ¿se hacen o no se hacen las elecciones? Se hacen, quiero decirle a la opinión pública, al pueblo paraguayo, fuera de toda duda, las elecciones se hacen. Las internas simultáneas partidarias el 20 de junio y las municipales propiamente dichas el 10 de octubre. La justicia electoral tiene una posición firme y es institucional, en la que están de acuerdo los ministros, nosotros como directores y toda la institución. No encontramos un solo motivo para postergar. Ahora, en forma extraoficial, están llegando mensajes a los diferentes WhatsApp respecto a la decisión que tomó hoy la Comisión Jurídica de la Cámara de Diputados. La Comisión de Legislación decidió rechazar el proyecto presentado por el senador Otra Voz, por el diputado Nano Galaverna. Así que por lo menos ya tenemos el primer punto ganado. Licenciado Mauro, la Cámara de Diputados, repito, su comisión presidida por el abogado, el diputado Ábalos Mariño, todos los integrantes decidieron, diríamos, no dar lugar al pedido del diputado Galaverna. Así que la comisión ya tiene un dictamen, ahora hay que poner a consideración seguramente de la plenaria. Ese es un punto importante. ¿Cuáles serían los motivos funestos de una no realización de las elecciones? Suponiendo que sigamos como estamos ahora y que esto nos llegue a una situación extrema de salud también, porque ese es otro tema que hay que analizar. Claro. Nosotros, por ejemplo, podemos darle garantía al pueblo paraguayo de que en el tema salud
vamos a aplicar el protocolo que tenemos sanitario, que tenemos con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ya lo hemos aplicado en el Consejo de la Magistratura, cuando se eligieron a los abogados, ¿verdad? Y ahora lo volveremos a aplicar de tal manera que no sea un motivo para expandir la pandemia. Lo que menos querríamos nosotros es facilitar para que haya una expansión de la pandemia, todo lo contrario. Y vamos a tomar medidas conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el sentido de que la persona que va a votar se va a tener que tomar la temperatura, va a tener que lavarse las manos, va a tener que tener tapabocas y va a tener que estar en la fila no más de 10 personas por mesa de votación, ¿verdad? Y a quien vota le vamos a tener que pedir... Con una distancia de por lo menos 1,5 metros, sí, 2 metros. 2 metros. 2 metros. A quien vota además le vamos a tener que pedir, por favor, usted ya votó, hay otras personas que deben votar, por favor retírese del local. Ya no va a ser posible ese dirigente político que se queda en el local y empieza a llamar, hay que traerle a fulano, hay que ir a buscarle sultano, ese comadrejería que hay allí generalmente en todos los locales de votación. Eso va a ser absolutamente, va a estar prohibido. Y a quien no se ponga tapaboca o no se quiera lavar las manos, lamentablemente no le vamos a poder dejar votar. Hablábamos nosotros, licenciado Mauro, sobre la conveniencia, la importancia de la realización de las elecciones. Eso le da credibilidad, le hace poner a un país, a un estado como el paraguayo, los pantalones largos cuando se cumplen los plazos electorales. Y no es el único la realización de las elecciones, hay otros elementos como la libertad de agremiarse en partidos políticos. Yo soy un defensor de los partidos políticos a ultranza, creo en los partidos políticos en general. También el otro elemento fundamental es la capacidad del diálogo, el disenso, de presentar las propuestas y finalmente el hecho de la libertad de opinión, ¿verdad? Todo eso de alguna u otra manera ayuda a que exista democracia. ¿Ustedes sopesaron la posibilidad de munirle de algún elemento más a las autoridades de mesa? Llámese presidentes, vocales, veedores. Por ejemplo, además del tapaboca, guante, ¿hay algo más que van a tener las autoridades de mesa que son los que van a estar más en contacto con la gente? Y que más que nadie son los que tienen que cumplir con el protocolo sanitario, porque además deben dar el ejemplo. Tenemos previsto cada 4 horas, por ejemplo, que se cambien el tapabocas. Porque fíjate que es de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde. No pueden estar permanentemente con el mismo tapaboca, ¿verdad? Van a tener 2 tapabocas. Sí, y probablemente 3. Okay. Con un poco de suerte, 3. Ahora, ahí van a estar, ¿cómo te iba a decir? Todos los veedores, apoderados, fiscalizando cada acto que allí se está llevando a cabo, ¿verdad? Se va a ver facilitado enormemente porque la máquina de votación que te va a mostrar Fausto después, allí para votar por las 2 candidaturas, concejal, intendente, te puede llevar a lo mejor 30 segundos. Caso Partido Liberal diferente, porque también va a elegir sus internas a sus autoridades partidarias, ¿verdad? Entonces es algo fácil y es en el momento que el ciudadano vota, mira lo que él votó, audita su propio voto, él ve su voto y si está conforme con lo que ve, tapa su voto y deposita de vuelta en la mesa para la urna de votación, ¿verdad? Va a ser muy importante, algo que es responsabilidad de los dirigentes políticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en el Paraguay a hacer mitines, a hacer asados para presentar a un candidato a concejal o a intendente, donde pueden ir 100, 200, 300 personas. Recuerdo de tu activa participación en Fernando de la Mora cuando tenías tu candidato a concejal. ¿Te acordás, licenciado? Sí. Yo le puse en posesión como intendente al doctor Federico Franco, porque cuando iba a asumir la Junta Municipal... no me aceptó. Sí, y yo fui uno de los testigos de la doctor justicia Federico electoral. Franco, sí, que nos enviaron con el juez que te puso en posesión. Sí, señor. Va a tener que cambiar esta cultura política. Hay que recurrir a lo mejor a las redes sociales. El candidato que va a ir a una casa a buscar un voto va a tener que presentarse con tapabocas, va a tener que lavarse las manos, va a tener que guardar la distancia, ¿verdad? No tiene que permitir que haya 30, 40 personas sin las medidas adecuadas. Entonces ahí viene lo que te digo, la responsabilidad
no está solo en la justicia electoral, en el voto en sí, ¿verdad?, en la mesa de votación, sino afuera, la campaña electoral. Si no se respeta la campaña electoral, entonces eso puede terminar mal. Ahora, volviendo al tema, suponiendo esta es la mesa, vos, licenciado Luis Alberto Mauro, sos el presidente, yo soy el vocal, Fausto el otro vocal. Nosotros, aparte de tapaboca, ¿qué vamos a tener como elemento de protección, de defensa? ¿Vamos a tener guantes? ¿Vamos a tener...? Guantes no nos recomiendan el guante, ¿verdad? No se recomienda. No se recomienda porque dice que allí queda adherida, si hay algún tipo de contagio, es más peligroso, salvo que te cambies cada momento. Entonces, lo que sí va a haber es la distancia, y cada vez que se presiona la máquina de votación, va un spray, Fausto, ¿verdad? Vamos a limpiar cada momento, de tal manera que el siguiente que viene a votar limpio. Sí, va a estar totalmente adecuado a eso, ¿verdad? Y la tinta también, ¿viste que se pone así el dedo? Sí. Bueno, ahora vamos a tener un spray de tal manera a no poner el dedo así en la botellita de la tinta, ¿verdad? Ah, eso es novedoso. Sí, por primera vez usamos, Fausto, eso. En el Consejo de la Magistratura ya... En el Consejo usamos, Consejo de la Magistratura. Entonces un spray que te entinta el dedo en lugar de poner en la botellita, ¿verdad? Ese tipo de medidas es la que estamos adoptando, pero siempre va a ser una responsabilidad conjunta del ciudadano, del dirigente y de la organización de las elecciones. Un paciente, un elector que está con fiebre, que suponiendo que las elecciones creo que son del 20 de junio, ¿verdad? 20 de junio, las internas simultáneas. La interna, el 20 de junio. 2 días antes, 3 días antes, el miércoles, jueves presentó fiebre. Es mejor que no se presente, va a haber un anuncio público de la justicia. Es mejor que no se presente porque es lo que nos dicen los médicos. Ante los primeros síntomas hay que aislarse en la casa de cada cual por el colapso de todas las instituciones, ¿verdad? Aislarse, y dicen que desde el primer síntoma a los 5 días hacerse el hisopado. Eso por lo menos es lo que nos recomiendan, ¿verdad? Sí, es correcto, así mismo, tal cual. Ahora, yo hice fiebre el miércoles, jueves, y lo mismo quiero ir a votar porque es mi candidato, quiero votar, y ustedes en la justicia electoral van a tener una persona que va a tomar la temperatura. Sí. Si encuentra temperatura, se le invita a que abandone el recinto. Sí, así mismo. No podemos... sea quien fuera. Sea quien fuera. Si viene el doctor Federico Franco, le vamos a pedir 1000 veces disculpas, pero le vamos a pedir que se retire. Sí, el doctor Franco probablemente no se va a ir a votar porque va a ser consciente que si me voy a votar con fiebre puedo contagiar a miles de personas, ¿verdad? Pero esa conciencia no está en todos. Sí, pero tenemos que crear nosotros la conciencia. Es una responsabilidad conjunta del ciudadano, sobre todo. Te das cuenta de estas fiestas que están habiendo, todas clandestinas, ¿verdad? Sí, señor. A pesar de la pandemia que estamos sufriendo. Lamentable. Y pareciera que la gente no piensa. Lamentable. Este proyecto que presentó el diputado Galaverna, ¿se cree que pueda tener algún condimento político? ¿Vos estás de acuerdo con eso? Para mí todo es política. Para mí todo acto humano es política, aunque no sea política partidaria, uno hace política. Ahora, ¿qué está detrás de esa motivación? Yo no sé porque nunca hablé con él. Lo que sí sé es que va a perjudicar a la democracia y va a perjudicar al Estado de Derecho, una postergación y sobre todo unir las presidenciales con las municipales, que es lo que dice el proyecto. Quiere unir. Eso es inconstitucional, ¿no? Totalmente. Y además impracticable por donde se lo mire. Claro, inconstitucional. No se pueden hacer las dos elecciones al mismo tiempo. Arande Valé, licenciado, tenés una cintura impresionante. Messi, mía, voy a ir Tengo un maestro. Bueno, voy a cambiar la pregunta. Estando en estos momentos en un tema de público conocimiento, la pandemia afecta a todo el planeta Tierra, nadie está exento de esto. El Paraguay tampoco, al contrario, te diría que estamos más afectados. Se vienen las elecciones con un año de suspensión. ¿Le cuesta plata en efectivo, en presupuesto a la justicia electoral la suspensión de un año, una nueva suspensión? Puede significar una erogación absolutamente innecesaria de parte de la justicia, repito, siempre y cuando en el presupuesto se den, que esto no se vaya a desbordar. Cualquier postergación le va a salir al Paraguay más caro que si se hubiese llevado adelante. ¿Por qué?
porque tenemos una licitación pública internacional. Estas máquinas están alquiladas. Estamos pagando, el Estado paraguayo va a pagar por estas máquinas 21 millones de dólares. Ya se pagaron 4. Hubo una postergación, ¿verdad?, de un año que la empresa nos aguantó, digamos, pero una nueva postergación. O sea, no se va a pagar por esa postergación. Claro, alguien tiene que pagar, porque si yo te doy a vos un coche en alquiler, no, por eso. Y aunque no uses, me tenés que pagar. Claro, pero vos me estás diciendo que la empresa no va a cobrar ahora. No. Por este año. No, al contrario, si se hace este año cobra. Pero si postergás, ahí se va. Ahí lo que te metes en problemas jurídicos y económicos. No, entiendo, y te va a salir más caro. Y además es lógico. Y además todos los trabajos que estamos realizando. En este momento máquinas de votación como esta están distribuidas en todo el país. Tenemos 261 distritos a nivel del país, en todos nuestros registros electorales, en los tribunales electorales, en los juzgados electorales, están puestas las máquinas de votación. Vamos a tener 4.500.000 paraguayos votando, es decir, una posibilidad del tamaño electoral. ¿50% crees que va a votar? 50%, quizá un poco menos, pero a todos le tenés que adiestrar, todos tienen que saber cómo se vota. Visto los números, y aunque la gente hubiera esperado lo contrario, en la mayoría de los países hubo, si no una igualdad, un leve incremento del número de votantes. Te invito, licenciado Mauro, licenciado Fausto, a mirar un poco, vamos a mirar juntos este BTR que preparó la producción del canal. Le tenemos al doctor Efraín Alegre, presidente del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico. Las elecciones se tienen que hacer en tiempo y en forma, así como está conforme al calendario electoral. Y acá hay 3 cuestiones que hacen que se esté debatiendo. En primer lugar, el tema central refiere a que la corrupción criminal de la conducción de este gobierno, de la pandemia, es decir, nos han robado y ese robo ha producido muerte de miles de compatriotas, hoy ellos quieren utilizar como la excusa para no hacer las elecciones. Imagínense lo grave. Es decir, la propia inoperancia, la corrupción del gobierno que produce la muerte de tantos paraguayos, donde ellos son responsables, quieren ahora utilizar como excusa para que no se hagan elecciones. En segundo lugar, la gente quiere votar. Y la gente quiere votar porque la gente le quiere expresar con su voto el hartazgo a esta corrupción infernal que estamos viviendo en el Paraguay. Y ellos, la ANR, quiere huir de la derrota. Ellos quieren huir de las elecciones, quieren huir de la gente, quieren evitar que la gente se pronuncie. Y en tercer lugar, por la institucionalidad. Esto sería un atraco a la institucionalidad, esto sería un asalto a la democracia. Así es que nosotros estamos más convencidos que nunca y vamos a trabajar intensamente con la gente, con la ciudadanía, y el Congreso debe entender que son representantes del pueblo paraguayo. Ellos deben escuchar al pueblo paraguayo, que entienda de una vez por todas el Congreso, los parlamentarios, que escuchen a la gente, porque o si no, si ellos no escuchan a la gente, no hay razón para que continúen donde están. Bueno. Están llamando los televidentes y preguntan qué va a pasar con las autoridades de la justicia electoral, que son mayores, personas de 60 hasta de 70 años que están trabajando. A la vuelta de la pausa nos responde el licenciado Luis Alberto Mauro. Tenemos varias preguntas, licenciado. Te hago rápidamente. ¿Cómo vamos a garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias? ¿La justicia electoral pondrán funcionarios para el control de las medidas sanitarias y la aglomeración? ¿Quién es el responsable en caso que haya aglomeración? ¿Y qué se va a hacer con las personas mayores de 60, 65 años y que podrían tener algún tipo de comorbilidad? Sí. Estas elecciones del 20 de junio están organizadas por los partidos políticos. Los TEI, tribunales electorales independientes de cada partido político, alianza o concertación, son los responsables de la elección. Ellos son los dueños de la elección. Ahí nosotros entramos a cooperar, a colaborar. Así que la primera responsabilidad, 20 de junio,
es de los partidos, movimientos, alianzas, concertaciones. Y nosotros toda la cooperación para que eso se desarrolle conforme aceptando el protocolo sanitario. Ahora bien, cuando sean las del 20, las del 10 de octubre, allí organizamos nosotros y somos la justicia electoral y somos absolutamente responsables de toda la organización. En cuanto al tema de la edad, nosotros tenemos personas, así como te han enviado el mensaje, es cierto, trabajamos en cuadrilla, le preguntamos a la gente mayor cómo se siente bien, tiene algún tipo de problemas de salud, entonces le permitimos ir a su casa, descansar, no le exponemos de ninguna manera. Y claro, en todos los casos reemplazamos por personas muy jóvenes. Claro. Senador, perdón, te voy a decir siempre senador. Y senador está bien dicho, senador Luis Alberto Mauro. Dos, tres precisiones. En los Estados Unidos se utilizó el voto electrónico, ¿verdad? El voto al correo, mejor dicho. Nosotros tenemos que cambiar la legislación. Esta forma COVID de vivir 2022, 2023, que aunque parezca lejano, no sabemos cómo nos va a agarrar. ¿Hay posibilidad de ustedes sopesar un costo-beneficio, riesgo-beneficio, la posibilidad de que el voto se pueda hacer en su domicilio y que uno haga llegar por correo? No existe ningún impedimento, técnico ninguno. Es una cuestión de credibilidad. La opinión pública, el pueblo paraguayo tiene que tener confianza en que ese sistema no es vulnerable. Y si hay confianza, se puede llevar adelante. Pero si no hay confianza, yo recomendaría no llevar adelante, no forzar por más de que facilite por el tema de la pandemia. Porque tiene que haber, la justicia electoral de cualquier país del mundo se basa en la credibilidad, en la confianza de la gente. Entonces hay que confiar en que el sistema va a funcionar y nadie va a abrir el sobre, nadie va a alterar el voto. Si existe eso, de mil amores, problemas técnicos no existen. La otra pregunta, senador Mauro, vamos a suponer que ya por ley la justicia sacó una ley y luego fue reglamentado cómo iban a votar los pacientes con capacidades excepcionales, el paciente con traumatismo que no pueden ir a votar, gente que tiene algún impedimento físico, secuela de derrame, en fin, diversas enfermedades, silla de rueda, etcétera, etcétera. Para los casos COVID que están diagnosticados y que están haciendo reposo, ¿ellos podrán votar desde su casa? No tenemos esa respuesta todavía del Ministerio de Salud Pública, porque si la persona tiene COVID, que es lo que me estás diciendo, y para que él vote, ahí le exponemos a la gente, porque fíjate vos, no es que la justicia electoral con un funcionario va a llevar la máquina y le va a llevar al enfermo de COVID. Con él se tiene que ir médicos, se tiene que ir veedores, están invitados todos los partidos políticos, porque eso es absolutamente transparente. No es que se hace de manera oculta o con un solo funcionario, ¿verdad? Todos tienen que fiscalizar ese proceso. Claro. Entonces yo te digo, si esta persona tiene COVID, le expones a demasiada gente. Y esa es una decisión que tiene que darnos el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ok. Hicimos el esfuerzo, licenciado Mauro, de comunicarnos con el diputado Galaverna. Le hemos enviado mensaje de voz, mensaje de texto, no fue posible. También intentamos con Pedro Aliana, presidente del Partido Colorado, no fue posible, pero valoramos y agradecemos el gesto del presidente del Partido Encuentro Nacional, Fernando Camacho. Así que te invito a escucharle a Fernando Camacho qué reflexiones tiene respecto a la conveniencia o no de las realizaciones de las elecciones municipales. Nosotros hemos discutido este tema a nivel partidario y nuestra postura es clara en el sentido de que las elecciones deben realizarse. Lógicamente comprendemos la situación de pandemia y creo que como partido nos hemos destacado señalando los hechos de corrupción ocurridos durante esta pandemia. Creo que hemos tomado una postura clara a favor de la ciudadanía. Y justamente siguiendo esta línea es que pedimos en defensa de la ciudadanía que se nos permita votar, que no se le quite el derecho sagrado en la democracia y en la convivencia
de permitir que la gente pueda elegir sus autoridades y en todo caso, si la gente considera que están haciendo bien las cosas, pues bien, yo creo que el voto les va a legitimar. Pero también la ciudadanía tiene que tener el derecho de poder remover a sus autoridades. Entonces, nuestra postura a favor de la realización de las elecciones y también reclamando el derecho al voto. Incluso un elemento contundente a nivel mundial, ya que estamos hablando de pandemia, es que se han realizado elecciones en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en lo que refiere al continente americano, y también se han realizado elecciones en Europa, en Estados Unidos. Entonces, yo no veo que sea un argumento válido lo de suspender debido solamente a la pandemia. Continuamos en nuestro programa del día de la fecha respecto a las elecciones municipales fijadas para el 20 de septiembre, internas para elecciones de concejales e intendentes, y en el caso del Partido Liberal, además, para renovación de cargos partidarios. Me decía el licenciado Mauro en el corte que mañana hay reunión de las comisiones de asuntos constitucionales y otra comisión de cuentas que van a analizar todo lo relacionado a la presentación del proyecto Galaverna, y probablemente el miércoles se trate en el punto del día, está en el tercer punto del orden del día del miércoles, senador. Así mismo. De todos modos, tu percepción es que no va a haber la suficiente cantidad de Mi votos. percepción, puedo estar equivocado, es que se va a rechazar el proyecto de Galaverna. Ok, muy bien. Hablemos de la máquina de votación. Ahí está, podemos hacer una... ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Gracias, para Fausto, hablar muy un poco. amable. Fausto von Streber, hace rato que estás en el tema de capacitación técnica de la justicia electoral y ahora tenés un nuevo juguete. Contanos un poco la capacidad, qué habilidades tiene esta máquina de votación y por qué no, si podemos hacer un simulacro de votación también, licenciado. Claro que sí, señor. ¿Cómo no? Bueno, esta tecnología que nosotros elegimos es muy particular. ¿Por qué fuimos al voto electrónico? A raíz de la ley 6318/2019, donde la ley dice que tenemos que hacer una nueva manera de votar, o sea, tenemos una nueva manera de elegir a los cargos plurinominales. Entonces, yo creo que a raíz de esa ley, dentro de esa ley, también está que tenemos que aplicar el voto electrónico en un 100% a partir de las siguientes elecciones después de promulgada la ley, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos que buscar una tecnología que se adecue a la forma de votar en Paraguay. Y teníamos que implementarlo de una manera rápida y efectiva. O sea, teníamos casi un año para buscar esa tecnología. Entonces, de acuerdo a nuestra experiencia pasada con el voto electrónico, Paraguay no está ajeno al voto electrónico. Ya tuvimos voto electrónico en el año 2001 al 2007. En base a esa experiencia, nosotros colocamos o hicimos un llamado público internacional, una licitación con varios puntos que nosotros queremos que cumpla esa tecnología. Entonces, uno de los puntos es que también para cumplir la ley, ¿verdad? La ley nos exige que la máquina o el voto electrónico tenga un comprobante físico del voto. ¿El escrutinio? Ya el voto en sí. O sea, tiene que tener un comprobante físico del voto para que después pueda ser depositado en una urna de plástico convencional. Eso dice en la ley. Entonces nosotros pusimos varios puntos que sí o sí tenían que cumplir la máquina que íbamos a licitar. Como teníamos poco tiempo, entonces se decidió hacer una licitación ya con máquinas que fueron probadas, ¿verdad? Ese comprobante es para el elector, ¿verdad? Para el elector. No lleva al elector. Es para que el elector pueda ver físicamente su voto. Y deja en la bolsa. Y deja en la bolsa. Entonces, para que después los boletines que están en la bolsa sirvan para el escrutinio. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pedimos a la máquina? Que tenga un comprobante físico. Nosotros exigimos en la licitación que la máquina no esté conectada a ninguna red, que tenga una autonomía eléctrica para todo el proceso eleccionario. Entonces, para continuar con la historia, se hizo la licitación. Nosotros
investigamos muchísimo sobre el voto electrónico, vimos todo lo que había en el mercado y hay una clasificación de tipos de máquinas. El voto electrónico puro, que son en la región, por ejemplo, tenemos en Venezuela, en Brasil y en Perú también hay voto electrónico. Y tenemos estas máquinas en Argentina. Se utilizaron en Argentina y en Ecuador en un plan piloto y en varias provincias de Argentina se siguen usando. ¿Cuál es la clasificación que nosotros vimos? Máquinas de votación se llaman red, de registro electrónico directo, que pueden expedir un ticket o no. Y ahí se encuentran las brasileñas y las venezolanas, así va a ser más rápido. Luego tenemos unas máquinas que se llaman BUE, boleta única electrónica, y ahí son estas máquinas. Es muy particular porque la boleta única electrónica está todo contenida, o sea, si tenemos varias candidaturas que elegir, todas van a estar contenidas en un medio, en este, ¿verdad? Y además de tener la boleta, la elección del elector, se tiene un medio digital, un medio electrónico. Dentro de esta boleta hay un chip. Entonces la elección del elector está impreso, pero también está guardado en el chip. ¿Y para qué sirve el chip? Para hacer el escrutinio más rápido. Entonces, esa es la tecnología que nosotros elegimos, la BUE. Se presentaron 5 empresas a mostrarnos ese tipo de tecnología. O sea, varias empresas dedicadas al voto electrónico están yendo a ese tipo de tecnología. Y al final cuando empezó la licitación se presentaron 2, ¿verdad? Estuvieron muy disputados, pero nosotros sometimos a pruebas exhaustivas de las 2 tecnologías que tenían que cumplir y ganó la empresa MSA, que es la empresa que le mencioné, ¿no? Después, bueno, no sé si ya empezamos a mostrar un poco lo que es la máquina, ¿verdad? Vamos. Esa es un poco de historia. ¿Cuánta cantidad nosotros pedimos de máquinas? 15.000 máquinas. En la forma en que se licitó es en forma de alquiler, o sea, las máquinas van a estar, tenemos unas máquinas alquiladas por 2 eventos, las internas municipales de los partidos que se hacen todo en un día y luego las municipales en sí. Esas elecciones teníamos que hacer en el 2020 y ahora vamos a hacer en el 2021. Las próximas elecciones son el 20 de junio, donde vamos a tener internas simultáneas de todos los partidos que van a disputar las municipales el 10 de octubre. ¿Cuántas personas votarían por cada máquina? Aproximadamente 400 electores por máquina. 400 electores. En las últimas elecciones municipales nosotros teníamos mesas de 350. Para las generales suelen ser 200. El voto habitual con bolígrafo. Así mismo. Entonces ahora yo creo que más o menos medimos por la cantidad de candidaturas. En una candidatura generales teníamos 6 candidaturas, ahora tenemos 2. En la mayoría de los partidos, menos el PLRA, como dijo el doctor Mauro, que tiene más candidaturas que elegir, ¿verdad? Entonces la particularidad de esta máquina es que está toda contenida en un gabinete. O sea, como ven, ahora ya está desarmada la máquina, pero está todo contenido en esto. Es como un maletín, o sea, cuando se cierra es como un maletín. Entonces es bien transportable. Tiene una computadora adentro, ¿verdad? Tiene su procesador, su memoria. Tiene autonomía también. Tiene una autonomía eléctrica suficiente para una elección. Tiene 2 baterías de litio que duran aproximadamente 8 horas cada uno. Entonces se termina uno y entra a funcionar la otra. Lo recomendable es que esté enchufada siempre a la corriente eléctrica, pero en caso de que no haya electricidad, tiene autonomía suficiente, si está bien cargada. Esta máquina tiene una impresora térmica acá atrás. La impresora térmica también no necesita insumos, entonces no nos preocupamos de la tinta, nada, sino que con el calor él plasma o imprime en la hoja, ¿verdad? Y tiene una antena que es lectora y grabadora de los chips, ¿verdad? Tiene un lector de DVD y bueno, no está conectado a nada. Y cómo funciona la máquina, o sea, cuál es la bondad de la máquina que nosotros, ¿por qué no le llamamos? La pregunta estratégica que nos va a dar la tranquilidad y la seguridad, sobre todo a los partidos políticos, Fausto, es que nadie puede desde su teléfono, bajo ningún programa, ninguna tecnología, entrar dentro de este software, ¿verdad? Así mismo. Justamente nosotros pedimos que estén todos bloqueados los puertos y no tiene conexión externa a nada, ¿verdad? Lo principal es que no tiene una memoria física donde guarda la información. O sea, la máquina
no tiene guardada la información ni del padrón ni de los votos. O sea, la máquina arranca por un DVD, o sea, toda la opción electoral y el software de votación y escrutinio están en un DVD. Okay. Entonces el DVD ya tiene, ¿por qué DVD? Ya no se usa más el DVD, dicen mucho, ¿verdad? Pero en realidad el DVD es algo que se puede quemar y ya no se puede volver a grabar más, ¿verdad? Entonces eso para nosotros es bueno también. Entonces la máquina arranca a través del DVD y se queda en memoria el sistema, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve la máquina? Para dos cosas principales. Para emitir el voto del elector y para ayudarle después en el escrutinio a los miembros de mesa. Entonces, como tenemos el tema del desbloqueo de listas, se hace más complicado el conteo de votos. Entonces, esta máquina le va a ayudar a hacer el escrutinio. Pero, ¿cuál es también la diferencia con las máquinas que teníamos las brasileñas? O con el voto electrónico puro. En el voto electrónico puro, por ejemplo, las máquinas brasileñas, uno aprieta un botón y ya sale el resultado. Es una ventaja, pero nosotros tuvimos cuestionamiento ahí, ¿verdad? Entonces, con esta máquina, los miembros de mesa tienen que hacer un trabajo de conteo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos da esa tranquilidad? Que el escrutinio es público y fiscalizado. Esa es a la hora del escrutinio. Entonces, con esta máquina, los miembros de mesa a la hora del escrutinio tienen que hacer un trabajo pero sencillo, ¿verdad? Tienen que desdoblar todas las boletas y tienen que ir pasando por este lector. Y le muestra lo mismo que está impreso, le va a mostrar acá en la pantalla y acá al lado va a tener una grilla que le va a mostrar los votos acumulados. Entonces el veedor, por ejemplo, puede leer lo que está acá impreso, va pasando por el elector y va sumando. Entonces esa es la diferencia principal con el voto electrónico tradicional, ¿verdad? Esta máquina nos ayuda a hacer el escrutinio, pero de una manera pública y fiscalizada. Bueno, ya me adelanté un poco al escrutinio, ¿verdad? Pero ¿cómo es el voto? O sea, yo me gustaría mostrarle las dos cosas principales que hace la máquina, ¿verdad? Para el voto, ¿cómo es el procedimiento? Nosotros buscamos una tecnología que no tenga un impacto muy grande en la forma de cómo nosotros votamos. Entonces esta tecnología nos ayuda a todo el proceso de votación, manteniendo toda la logística de la mesa. O sea, la mesa, el control mutuo con los 3 miembros de mesa y los veedores se mantiene. El padrón, como te dije antes, no está dentro de la máquina. Entonces, ¿cómo se acredita el elector ante la mesa? Con la cédula de identidad, y ahí los miembros de mesa buscan en su padrón impreso. En el padrón impreso tienen la foto y un número de orden. Ven que está en la mesa, que está habilitado para votar, entonces le entregan al elector una boleta. Nosotros le llamamos boletín de voto, que tiene aditivento de seguridad como el logo de la justicia. Está en blanco, ¿verdad? Y lo que hacen los miembros de mesa, como siempre, como con los boletines, es firmar atrás, que también estaba en la ley, que tiene que estar firmado por los miembros de mesa. Entonces tienen un lugar donde tienen que firmar primero los vocales. Entonces firma el vocal 1, firma el vocal 2 y le entregan este boletín al elector. El elector entonces pasa al cuarto oscuro. En ese caso, en el cuarto oscuro van a tener la máquina. Entonces, ¿qué hace el elector? Coloca en esta ranura que está acá. Ahí. Automáticamente el sistema detecta que hay una boleta, un boletín de voto, y ya le aparece de forma ordenada las candidaturas. Entonces primero le va a aparecer la candidatura a intendente. Esta máquina que trajimos ahora tiene un software de divulgación que se está utilizando para mostrar cómo utilizar la máquina, cómo votar, ¿verdad? O sea, la máquina tiene candidatos ficticios y números de listas ficticios. Entonces es así como va a aparecer. Candidatos para intendente municipal, y uno presiona sobre la pantalla. O sea, tiene una pantalla touch que es sensible al tacto. Entonces el elector lo que tiene que hacer es presionar sobre la foto de su candidato. Entonces yo elijo, por ejemplo, la lista 560 y presiono encima. Automáticamente ya me va a aparecer la lista de candidatos o de partidos para la Junta Municipal. Y es acá donde hay una diferencia muy marcada con lo que era la elección anterior, donde uno tenía que marcar una lista cerrada. Ahora nosotros tenemos que elegir primero qué lista es la de nuestra preferencia y luego darle una preferencia a alguien de esa lista. Sí. Entonces, hacer ese proceso con boletines es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Sobre todo el escrutinio. Y sobre todo el escrutinio. Pero también a la hora de elegir, a lo mejor en las municipales
se podría hacer, Pero con iba a haber 45 senadores es una sábana. es una sábana. O sea, va a ser imposible porque tenemos que mostrar toda la opción electoral, ¿verdad? Entonces con la máquina se puede. Entonces acá nosotros vemos un ejemplo de lo que podría ser la cantidad de listas participantes. Yo presiono otra vez sobre la lista y ahí ya me salen los 24 candidatos, en este caso un ejemplo para Asunción, con su foto y su número de orden. Entonces esa es una ventaja también. Antes veíamos la foto del número 1 de la lista, ahora vemos la foto de los 24 candidatos. Entonces ahí también hay un desafío muy grande en el tema de la inscripción de candidaturas. Bueno, tenemos que tener la foto de todos los candidatos. Bueno, las máquinas nos dan esa opción y ahora yo le tengo que dar una preferencia a uno de los 24. ¿Cómo? Presionando RAS. Ahí la máquina me aparece un resumen de lo que yo seleccioné y me da la opción de poder modificar otra vez cada candidatura. O sea, yo puedo, si no estoy seguro de lo que veo en la pantalla, puedo apretar el botón modificar y volver atrás. Si estoy seguro, aprieto la tecla que dice confirmar e imprimir. Cuando yo aprieto confirmar e imprimir, me sale otra vez un resumen de cómo va a imprimir y ahí imprime. Ahí ya sale tu voto. Ahí ya sale. Bueno, lo que yo voy a ver ahora me imprimió en blanco porque como es una simulación, entonces no vamos a poder tener tantos boletines para simular. Entonces yo ya tenía preimpreso uno, ¿verdad? Entonces acá así es como me va a salir. Me va a salir impreso los candidatos, mi elección para intendente municipal y mi elección para junta municipal. Y va a estar guardado también mi opción en el chip que está dentro de la boleta. O sea, dentro de la boleta hay un chip acá. Entonces, ¿yo cómo verifico que lo que está impreso también está guardado en el chip? Entonces el elector, o sea, tiene, debe o puede pasar por esta antena que está acá, o sea, por este lector. Entonces yo paso por ahí y ahí verifico que lo que está impreso está también guardado en el chip. Entonces ahí cuando el elector ya verificó que su voto está impreso y está guardado en el chip, dobla este boletín y se va y le presenta otra vez en la mesa para que firme el presidente de mesa. Entonces ahí se cierra el circuito, nos aseguramos que el elector vuelve a su mesa y ahí le pasa otra vez el boletín y deposita en la urna. Muy sencillo, muy sencillo. Sí. Me parece muy sencillo. Nosotros tenemos que ir a un corte y a la vuelta, inmediatamente, brevísimo corte, regresamos con este simulacro de voto con el ingeniero Fausto von Streber. Estamos en la parte final de Diálogo Franco. Ingeniero von Streber, esta votación en tiempo ideal, suponiendo que vos te pones a votar sin explicación, te lleva para votar fuera de las internas liberales que son un poco más prolongadas para intendente y concejales, en 20, 30 segundos estás out. Sí, así mismo es rapidísimo. O sea, uno si ya sabe por quién va a elegir, es rápido. Y va a haber máquinas de práctica antes de entrar a la mesa, o sea, con este mismo software. ¿Y el trabajo de las autoridades y de los veedores en qué consiste? Y ellos mantienen siempre el trabajo de fiscalizar el proceso. O sea, ellos tienen que habilitarle al elector a que pueda pasar a emitir su voto. O sea, ellos son los que custodian todo lo que es la mesa. ¿En qué caso un elector puede ingresar acompañado de otra persona de su confianza? Y yo creo que la ley, cuando él bajo su consentimiento puede pedirle a los miembros de mesa y le acompaña. Las personas adultas, la persona con discapacidad visual, la máquina también tiene una forma de que las personas con discapacidad visual alta puedan emitir su voto sin ayuda. O sea, no así nos da el tiempo para mostrar, pero tiene dos elementos la máquina. El miembro de mesa habilita la máquina para justamente la persona. Braille. Sí, o sea, es algo muy particular. Tienen dos elementos, un auricular y este acrílico. Le voy a explicar así rápidamente. El módulo, o sea, la pantalla, en vez de tener la opción con la foto y todo eso, se convierte en un teclado numérico en el medio de la pantalla. Entonces, esto le sirve de guía a las personas con discapacidad para encontrar mejor los números. Entonces va a tener acá el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá va a tener asterisco y numeral. Entonces el lector coloca esto en la ranura y entonces para que no escuchen lo que están al lado. Entonces le va guiando, le va guiando a las personas. Es bastante intuitivo.
Qué bien, interesante. Licenciado Luis Alberto Mauro, me gustaría hacerte una pregunta tanto a vos como a Fausto finalmente. ¿Este sistema fue auditado por los apoderados tecnológicos de los partidos políticos? Y va a ser auditado de vuelta, Fausto. Dale la fecha. ¿Qué fecha es? Tenemos previsto en el cronograma hacer una serie de auditorías técnicas y le vamos a invitar a los apoderados técnicos de los partidos que están en contienda, ¿verdad? Para que vengan y le mostremos y puedan auditar, le vamos a mostrar el código fuente, todo el funcionamiento de la máquina. El 100% se va a auditar. Esto no tiene ningún parentesco, por decirlo de la manera más elegante, con las famosas urnas electrónicas que vinieron del Brasil, ¿verdad? Sí, no, yo creo que la gente confunde mucho urna electrónica, pero nosotros justamente eso es lo que queremos dar a entender, que eso es máquina de votación. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la urna electrónica guarda los datos dentro de la máquina. Urna electrónica, ¿verdad? Nosotros llamamos máquina de votación porque justamente esta máquina no guarda nada en su interior, sino que todos los votos están en el papel. Papel. Fausto, muchas gracias por estos minutos con Diálogo Franco. ¿Alguna pregunta que no te hice y que quieras compartir finalmente? ¿Algún comentario final? No, yo muchísimas gracias por la invitación y le invitamos a la ciudadanía para que practiquen ya cómo votar. Hay un simulador, por ejemplo, de voto en la página web de la Justicia Electoral y hay una dirección que es simulador.tcje.govcorta.py, donde la gente ya puede familiarizarse con el sistema y ir practicando. Todas las máquinas están en los registros, como dijo el señor Mauro, entonces las agrupaciones políticas también pueden solicitar capacitación y nuestros funcionarios se van a ir con una máquina a mostrarles todo el funcionamiento. Siempre también. Con las medidas. Siempre con las medidas sanitarias, claro que sí. Por supuesto. Licenciado Luis Alberto Mauro, muchas gracias por estos minutos. Igualmente, algunas consideraciones finales, algunas reflexiones. Darle la garantía al pueblo paraguayo de que vamos a organizar las elecciones con las medidas sanitarias del caso. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, esperemos que los partidos políticos también lo hagan, que lo hagan los dirigentes y la propia ciudadanía, porque esta es una responsabilidad compartida. Entre todos debemos asumir la responsabilidad. La democracia no se puede detener, de eso depende el Estado de Derecho en un país y podemos hacerlo y lo vamos a hacer dentro de esta pandemia porque tenemos las condiciones técnicas y tenemos las condiciones sanitarias para llevar adelante estas votaciones. Muy bien, nosotros tenemos que irnos oficialmente, así como están las cosas, 22 horas de hoy, lunes 19 de abril, las elecciones municipales se hacen. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas en la Cámara de Diputados. Estuvimos con el licenciado Luis Alberto Mauro y el ingeniero Fausto von Streber. Muchas gracias. Si Dios permite, regresamos el próximo lunes con más Diálogo Franco.